Muy buenas tardes a todos. Me presento, me llamo Matías Ortiz Román. En esta jornada tan especial de entrevista por parte del equipo Juventud Alverdiana, tenemos de invitado especial a don Jorge Lago. Actualmente es vicedirector de la Rural y en 2019 fue candidato a ser concejal del partido de Pilar. Dentro del Partido Libertario Republicano, asociado con Expert, es licenciado de informática recibido de la Universidad del Salvador, pero tiene posgrados realizados en la UBA. También tengo a mi compañera de trabajo, Micaela Gesto, que nos va a acompañar en esta entrevista. Los tópicos que deseo abordar, tomando en cuenta sus posturas, sería el tema político, tema de educación y de comercio. Muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a la política, tenemos tanto para hablar. Estamos atravesando, obviamente, un momento de gran definición, porque vamos camino a una legislativa, ¿no? No sé si vos querés que comience a hablar del panorama político o vos querés hacer preguntas puntuales. Aquí mi compañera Micaela va a empezar con las preguntas, ¿ya? ¿Cómo no? Bueno, por supuesto que sí, podemos hablar de estas cuestiones. Desde ya, muchísimas gracias por la participación, ¿sí? Saludos a todos, bueno, a lo que va a ser la audiencia. Y en realidad vamos a empezar quizás con algo más personal, ¿sí? Algo que quizás vamos a poder traer consigo a través de estos encuentros bueno, que está empezando con la Juventud Herediana. Y bueno, una de las primeras preguntas sería si nos podría definir en 3 palabras, ¿quién sería Jorge Lago? Bueno, soy un productor agropecuario, un empresario, un entrepreneur, por así decirlo, eh, y me defino como un autodidacta, ¿no? Eh, en primer lugar, había estado trabajando como especialista informático, tuve una empresa con bastante personal, más de 100 personas llegué a tener de empleados. Y luego decidí comenzar a invertir en el área productiva, y así fue que me inicié en la parte de producción ganadera específicamente. Claro. Bueno, entonces sería productor, entrepreneur, autodidacta. La verdad que son unas palabras muy interesantes de poder confluir. Y bueno, hablando un poquito de esto que nos comentaba sobre la experiencia laboral y sobre lo que comentábamos antes sobre su desarrollo, digamos, en la parte académica, ¿cuál cree que sería la experiencia que más lo marcó en su vida, ¿no? Para llegar a este camino que usted menciona? Mira, yo creo en el esfuerzo individual. Cada persona, todos somos distintos y cada persona tiene sus cualidades. Cada persona tiene sus características que lo hacen único. Así como la cara de una persona es única y sus huellas digitales lo hacen único, tu espíritu, tu forma de ser, la forma de tomarte las cosas, no es que esté proyectando el individualismo, pero yo creo que la meritocracia, es decir, el hecho de ser merecedor, de seguir construyendo y de hacerte tu futuro, es algo de que en nuestra tradición de esta nación nos han marcado un poco nuestros antepasados que se arraigaron a este país y que han comenzado su camino como emprendedores, ¿no? Y muchos han hecho grandes empresas. Claro, claro. O sea, que eso sería más desde el punto de vista me gusta esto de la meritocracia que usted menciona, con Exacto. respecto a también no, el tema del individualismo, pero digamos, eso sería como uno de esta experiencia, ¿sí? Es también lo que lo marcó para poder, digamos, llegar a esto, que quizás tiene mucho que ver con la actividad agropecuaria, ¿no? El hecho del esfuerzo.
Y en ese caso, ¿cree que, hablando un poquito ya, yendo un poquito más por el parte de la política, pero el tema de la cuestión de la meritocracia está perdida en la sociedad? ¿Usted qué cree? No, yo creo que lo que están haciendo ahora es tratar de romper Mm, con el tradicionalismo. Yo reivindico el tradicionalismo. Yo me considero un paleolibertario, es decir, un libertario no nihilista. Es decir, no estoy de acuerdo con el nihilismo que proclama el libre sexo, la libre droga y el descontrol. Todo lo contrario, lo que yo estoy viendo en la sociedad argentina es que lo que no hay en este momento es disciplina, no hay orden, no hay organización, es todo un caos. Entonces, están rompiendo hasta la tradición de las familias, al menos de la familia tradicional que nosotros conocíamos, aunque acepto que haya otras familias distintas, pero lo que creo es que las tradiciones y las costumbres que una sociedad normal tenía, no hay que destruirlas. Y se lo está destruyendo para que la gente no pueda pensar libremente, porque estoy a favor del pensamiento libre. Y lo que yo veo es que están destruyendo ese pensamiento constructivo, que es el que armó las, las familias nuestras y nuestros antecesores, nuestros abuelos y tatarabuelos, que fueron los que construyeron y los que levantaron a este país. claro. Una pregunta, cuando se refiere a ellos, ¿a quiénes se estaría refiriendo específicamente? A ellos vos me decís a Claro, los ¿quiénes están? antepasados. No, no, los que, digamos, están destruyendo esto que menciona sobre las costumbres, sobre la cultura, el hecho de los valores, ¿no? Me Sí, llamaba sí. más la atención de ese Bueno, lado. bueno, si te tuviera que mencionar a alguien, te tendría que mencionar, obviamente, a lo que viene de Alberdi en adelante, ¿no? Tanto Frías como Alberdi, como Sarmiento, como Carlos Pellegrini, eh, que tuvieron, Carlos Pellegrini tuvo una presidencia muy exitosa. Incluso él participaba de las tradiciones, ¿no? Él fomentó las tradiciones típicas y fue uno de los que, por ejemplo, fomentó las tradiciones del premio tan mentado, tan conocido, hípico, que se llama Premio Carlos Pellegrini, que era normalmente las carreras de caballo, ¿no? Claro. Ujú. Hace no mucho tiempo atrás, yo te estoy hablando de hace 100, 150 años, teníamos las carreras Carlos Pellegrini que juntaban más gente que un Boca River. Y imagínate de que es algo bastante especial porque está toda la gente mezclada, llevando, digamos, su preferencia por un corredor o por un caballo, pero están todos mezclados. No es que hay una tribuna A y una tribuna B. Están Claro. todos, ¿me entendés? Es algo Sí, muy sí, sí. especial, muy peculiar. Claro, claro, muy, muy interesante, Jorge. Y hablando un poquito de esto de que me hablaba de los caballos, si vamos un poquito más a una de las palabras que usted se hablaba sobre el hecho de la producción, ¿sí? El hecho de que usted es productor, ¿cómo vamos un poquito al territorio de la ganadería? ¿Cree que se está utilizando de forma óptima el territorio disponible para la ganadería? Ya hablando un poquito más de esto que mencionaba. En ¿Cómo, este cómo lo ve? momento, en este momento hay una crisis en el sector a partir de la prohibición de la exportación de carne y lamentablemente se está iniciando una liquidación de vientres, como nosotros le llamamos, liquidación de las vacas jóvenes, que nosotros las identificamos como vientres o futuras vacas. Es decir, todo lo que es la categoría de ternera, la hembra, normalmente se la guarda para recriarla y que llegue a su momento de procreación.
Obviamente que tiene que pasar un tiempo biológico como para que pueda demostrar sus primeros celos hasta tener una etapa de servicio y que quede preñada y que pueda dar una aparición, una cría. Y lo que estamos viendo es que ese vientre joven, lamentablemente, en vez de guardarlo como futura madre, lo están vendiendo. A esto se le denomina liquidación anticipada de vientres y es muy malo para la ganadería porque es a futuro inmediato, es decir, estoy hablando, por más de que el negocio de la ganadería es un negocio bastante largo, un negocio que es anual, tiene un ciclo prácticamente de un año, o como mínimo 6 meses, digamos, si vos tenés repartidos los servicios. Lo que veo es que va a afectar a la producción de acá a el próximo año. Va a haber menos crías, va a haber menos terneros, va a haber menos engorde, y el otro inconveniente que estamos viendo es que los granos están teniendo un precio inédito, que por un lado es muy bueno para el país porque están entrando divisas por parte del agro, por parte de la soja que llegó a cotizar valores históricos, que no estaba arriba de los $600, ¿no? Entonces está tocando valores que no los teníamos desde el año 90, donde fue récord, o 2000, 2003, 2004, 2005. Y esto complica un poco lo que es el engorde a corral, ¿no? Una cosa es criar en el campo abierto, es decir, a pasto, y lo otro es hacer un desarrollo de lo que se denomina ganadería de precisión. Cuando uno habla de ganadería de precisión, está pensando en un ciclo corto para acelerar los tiempos del engorde. Y bueno, crear, digamos, una novilla, lo que se le llama una vaquilla, en 3, 4 meses tenerla de 200 a 350 kilos, ¿no? En forma explosiva, explosiva. Y esto se logra con alimento, esto se logra con la precisión, se logra también con tecnología, se logra con reservas alimenticias y se logra obviamente que con comida, con granos, balanceado. Es decir, uno debe balancear la proporción proteica, debe tener aproximadamente entre un 16 y 24% de proteínas, lo que se le está dando al animal para que obtenga más calorías y pueda producir más carne. Claro. Y bueno, es una lástima que no se pueda desarrollar ninguna de las dos cosas, ni el engorde, ni tampoco un futuro vientre, porque es un vientre nuevo que en teoría debería producir unas 10 o 12 crías, y en campos de provincia de Buenos Aires podría llegar a dar hasta 20 crías, una vaca bien cuidada y bien alimentada. Pero todo depende del territorio, es decir, no es lo mismo hacer ganadería en provincia de Buenos Aires, en donde los pastos son tiernos, que hacerlos en el norte. En el norte es el lugar en donde fue mucha parte de la producción ganadera, corrida por la agricultura. La agricultura, ¿por qué corrió, digamos, los márgenes de la ganadería? Los corrió por una cuestión natural de que da más dinero. Claro. Al dar más dinero, las tierras de la zona núcleo se destinaron para la agricultura. Y naturalmente la ganadería ha ido conquistando zonas más semiáridas, como por ejemplo La Pampa, como por ejemplo San Luis, como por ejemplo el norte de Córdoba, como por ejemplo Santiago del Estero. Claro. O sea, lugares que son de tierra más arenosa, en donde los animales
sufren más porque tienen menos comida, porque tienen más calor, porque tienen parásitos de todo tipo, internos y ectoparásitos externos, como por ejemplo los tábanos, las garrapatas, en fin. Un productor tiene que luchar contra todo eso y tiene que gastar dinero también en un programa sanitario y un plan sanitario de prevención, ¿no? ¿Para qué? Para no perder el capital, porque el capital realmente del productor son los animales. Claro. Los animales son lo que le da el sustento. Entonces la situación hoy es muy grave, es muy difícil para la ganadería, porque en este momento aquellos productores que llevaban un largo proceso de producción de novillos de exportación, que nosotros le llamamos novillo gordo, ¿no? Le llamamos novillo gordo, algunos le llaman novillo bolita. Novillo gordo es un animal que promedia los 500 kilos. Y el problema puede pesar más, ¿no? A ver, nosotros faenamos con un promedio de 500 kilos el novillo gordo, pero esto lo hacemos porque nos podemos dar ese lujo. El Claro. peso de faena de Estados Unidos es de 750 kilos de promedio. Y el peso de faena de los países europeos es de 900 kilos el promedio por animal. Nosotros acá los faenamos con 500 nada más. ¿Por qué? Porque ese mercado del animal grande y del corte grande es el que se busca para exportación. No tiene mercado en el mercado interno, Sí. pero sí tiene mercado en el mercado externo, porque al extranjero le gusta ver el corte de tamaño bien grande, y cuanto más grande es, más lo paga. Ahora, fíjese el problema que tenemos hoy. Los productores que hace 3 años o 4 que están produciendo un novillo, que les demoró muchísimo tiempo engordarlo, hoy no lo pueden colocar en el mercado interno, porque el mercado interno está buscando un animal muy liviano, de corte chico, de corte mal denominado de corte de ternera, pensando de que porque es hembra tiene más terneza, y que es una mentira. Esto tomando en cuenta lo que decía de la alimentación y claramente por lo que estamos viendo, disculpe que le interrumpa, pero Sí, entiendo que claramente entonces estaríamos hablando de un futuro que por el lado de la parte agrícola está, digamos, en beneficio, y desde la parte ganadera está en decreción. Entonces, desde lo que me comentaba con respecto a, estábamos hablando más que nada de lo regional, pero entonces podemos afirmar que podemos perder bastante mercado a nivel global, teniendo en cuenta estas problemáticas que había comentado. totalmente, totalmente, porque imagínese usted que nosotros estamos perdiendo en este momento, estamos incumpliendo contratos asumidos con compradores internacionales, típicos compradores internacionales de Argentina. Alemania, por ejemplo, Bélgica, nos compra muchísimo. También nos compra China. China compra mala calidad y también compra alta calidad, porque ahora hay muchos chinos que son multimillonarios y que se pueden dar el lujo de comer un ojo de bife que vale 250 euros el bife, el corte nada más. Entonces, todos esos cortes que hoy se estaban destinando, que se denominan cuota Hilton, que son 3 cortes, eh, básicamente es el corazón de cuadril, el lomo, el ojo de bife. Esos 3 cortes representan el 7% del animal, nada más. Y todo el resto, si no se logra colocar en mercados internacionales, se destinan al mercado nacional. Claro. Hoy el problema que tenemos es que esos cortes de alto costo, como por ejemplo ser un lomo, que hoy un lomo uno lo va a comprar y un lomo puede promediar los 2.500 pesos,
no lo venden. Cuesta vender esos cortes. ¿Por qué? Porque el trabajador, que hoy está afectado por el gran problema de la inflación, no le da el bolsillo para poder comprar los cortes que habitualmente compraba. Claro. Y producto de esto, la carne, en vez de bajar de precio, lo que han logrado es que el producto sube de precio. Sube de precio, ¿por qué? Porque se retrae el mercado en vender mercadería, porque el productor dice, en vez de venderlo y venderlo mal, porque no tengo precio, voy a esperar y voy a ir vendiendo de a poco y al menudeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se corta la provisión normal de un producto? Cuando falta un producto, el producto sube de precio. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El producto está subiendo de precio porque no entran animales al mercado de Liniers. Y lo que es peor, están poniendo ciertas restricciones para que algunos operadores muy conocidos, lo puedo decir con nombre y apellido, Alfredo Coto, por ejemplo, tiene la entrada prohibida al mercado de Liniers. Ujú. Y esto viene de la Secretaría de Producción. Ah, ¿sí? Esto viene de español, Sí. de la Secretaría de Producción, que cierra con el modelo que hoy tenemos de gobierno. El modelo que hoy tenemos de gobierno es un modelo de tipo de régimen populista y autoritario. Entonces, lo que intenta hacer es meter miedo con restricciones a toda cosa que le pueda llegar a molestar. ¿A quién? A las logias y a los grupos de poder instaurados en los gobiernos. Esto obviamente que no es nuevo, esto ya viene desde los gobiernos anteriores que tenemos desde que arrancó la democracia, porque esto no es que es un problema de antes de ayer, esto ya viene mal desde el año 1983, en donde el socialismo fue invadiendo los grandes partidos políticos como el peronismo y el radicalismo, y fueron causando todo el dibujo sin forma que hoy tiene el gobierno. No lo podemos definir nada más que como un régimen, lo tenemos que definir como un dibujo sin forma, muy parecido al dibujo de un niño sobre un papel, pero de un niño muy pequeño. Es decir, viene a ser como un mamarracho, porque no tiene ninguna forma lógica, y los productores tienen que tratar de hacer equilibrio arriba de un alambre enjabonado, porque hoy puede resultar de que es conveniente vender, y resulta de que mañana es conveniente guardar los animales. Y así como ocurre esto en este sector, en otros sectores ocurren otras cosas distintas. Es decir, no hay normas de sentido común. ¿Me, Claro. me explico? Y bueno, estamos en medio de todo, de una situación muy, muy, podría decir, autoritaria, intervencionista, de alguna manera, de un centralismo del poder, ¿m? Que es, digamos, una imposición que es típica de un autoritarismo, porque viene desde arriba hacia abajo, viene instaurada desde una especie de gobierno que más que gobierno vendría a ser como un reinado casi, ¿no? Es como una cosa muy parecida a lo que vendría a ser un precolombino, ¿no? Es algo así como tipo de colonia, que viene desde arriba hacia abajo y que viene además con el acuerdo del beneficio de algunas élites de poder. Es decir, acá hay gente asociada que se está beneficiando, llamémoslo, podrían llegar a ser logias o élites o personas del gobierno
que se ven beneficiadas con estas medidas y que dicen, bueno, me gustaría meter la cuchara, ¿no? Me gustaría quedarme con algo de este mercado. Y bueno, así es como hoy tenemos el intervencionismo de estos mercados. Claro. Don Jorge Lago, siguiendo con las preguntas y con todo lo que usted ya nos ha conversado, usted siendo un empresario de uno de los sectores más productivos del país, ¿cuál cree usted que deben ser las políticas económicas para que el campo salga adelante? Lo que necesitamos son señales claras de libre mercado que puedan llegar a dar una cierta certidumbre a un futuro inmediato. Nosotros de solo pensar que vamos a tener 2 años más de lo que estamos viviendo, y bueno, todos están muy preocupados. Es más, esta preocupación no solo afecta a la sociedad, de alguna manera está afectando a la disgregación y a la disolución de las familias, porque está afectando al individuo, afecta Claro, al individuo y afecta al individuo y su grupo familiar, es decir, que está en contra del bien común directamente. Si nosotros tuviéramos un horizonte claro de hacia dónde va el país, cosa que no lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, y como les dije, esto viene de una herencia en donde grupos de élite han hecho negocios, como ha ocurrido con el gobierno anterior de Cambiemos, con Macri, Mauricio Macri, en donde sus grupos de poder, distintos a los grupos de poder del kirchnerismo, por así decirlo, también ha hecho de las suyas, porque no es casualidad, por ejemplo, que haya aumentado un 25% la pobreza, que haya aumentado un 29% la inflación. Bueno, hoy lo están superando porque ya estamos en 50% de inflación en los últimos 12 meses, pero también en esos 4 años tuvimos 600% de aumento del dólar. Es decir, en una economía que está especificada y es muy inflacionaria, hay que tener la bola mágica para saber para dónde ir. exacto. Siguiendo con las preguntas, usted, don Jorge, ¿cómo ve el liberalismo dentro del sector del campo? Bueno, yo veo que hay una corriente eh, que es de tipo conservadora liberal en el sector del campo, en especial la gente de provincia de Buenos Aires y del interior del país comparte este pensamiento. ¿Por qué? Porque es gente de trabajo. Es gente de trabajo que sabe que con el esfuerzo y además el ciclo biológico del producto que está produciendo, generando, lo acostumbra de alguna manera a pensar constantemente a largo plazo. Mínimo pensamos en 6 meses o en un año. Entonces, uno es conservador por naturaleza, porque está atado a la biología, está atado a la cantidad de lluvia que cae, porque pierde la cosecha, si no. A lo natural. Está, exactamente, es una industria a cielo abierto. Si uno no tiene humedad suficiente, no se desarrollan bien los granos, no tiene pastura para los animales. Entonces, yo creo de que está arraigado, pero hay una gran confusión en algunas personas porque el estar corriendo tras el día a día, el mes a mes, la rotura en la cadena de pagos, en la inflación, en todos estos problemas, influyen en las personas en no poder estar actualizado, en no poder participar de hacerse de tiempo, por ejemplo, en la política. Y yo creo que hay mucho para recorrer. Hay mucho para recorrer y bueno, cada uno en su pequeña medida está tratando de poner el hombro y sumar un granito de arena
con el pensamiento que pueda llegar a aportar positivo, ¿no? Claro, que cambien mejor las cosas. Tal cual, tal cual. Yo creo que hay mucho, mucho para mejorar. Eh, Ocurre que, bueno, tenemos realidades como la caída del consumo, ¿no? Ujú. Para que ustedes se hagan una idea, el consumo de carne ha caído un 15% y el consumo de algo vital como ser la leche ha caído un 16%. Es decir, que la gente está consumiendo menos y está consumiendo menos por algo, porque la situación económica evidentemente ha empeorado. Claro. Ya cambiando el contexto, quiero preguntarle sobre ya algo más tema político. Usted fue candidato a concejal por el partido de Pilar, ¿no es así? Yo fui precandidato Ajá, como intendente de la ciudad de Pilar ok, en el año 2019, acompañando a el doctor José Luis Espert en aquella oportunidad. ok. ¿Nos podría comentar cómo conoció al doctor Espert y qué lo llevó a introducirse en la política? Sí, en aquel momento yo había sido invitado a un evento del sector PYME de aquí, de la localidad de Pilar. Eh, la verdad que yo lo venía escuchando, lo venía leyendo, me parecía convincente. eh, y bueno, fui realmente al encuentro, me presenté con él. eh, Le comenté de que un tiempo atrás yo había estado en contacto con gente del Partido Libertario, que teníamos un grupo aquí en Pilar del Partido Libertario. Y, y bueno, así fue de que me animó de alguna manera a poder acompañarlo y lanzarme en la campaña de la precandidatura de Pilar, cosa que llegamos hasta el momento de las PASO, pero como finalmente el dueño del sello político eh, terminó yéndose por un ofrecimiento de Cambiemos, como diputado de Cambiemos, se cayeron todas las candidaturas de Espert y solo pudo competir como candidato a presidente y vicepresidente. Así que eso fue un error político enorme. Digamos que José Luis Espert es un muy buen jugador, pero el problema es que no tiene equipo de fútbol. Y para jugar al fútbol, un jugador tiene que ponerse una camiseta. Claro, Y lo que vemos es que bueno, él está tratando de buscar su lugar en la política, evidentemente, y lo último que me he enterado de él es que yo con el correr del tiempo pude construir una amistad, una muy buena relación con José Luis, conocí también a su señora esposa, lo mismo con Luis Rosales y con toda gente del riñón político de José Luis Espert. Muchos economistas como Javier Milei, como Diego Giacomini, Manuel Adorni, mucha gente que realmente respeto mucho y admiro mucho, Gustavo Lacha Lázari. Eh, y bueno, yo cultivo una relación de amistad bastante cercana con Diego Giacomini. Eh, por ejemplo, en esta última semana me he estado hablando con él 3, 4 veces y, y bueno, he comenzado a notar algunas cosas que no me gustaron, por lo cual decidí correrme del espacio de José Luis Espert. Mantengo obviamente la buena relación con él y con toda la gente que lo acompaña, pero me parece que es una muy mala decisión en este momento alimentar la grietalización de la política. Es decir, eh, si nosotros
no queremos de alguna manera alimentar lo que es el generalismo, no queremos alimentar lo que es esos grupos grandes, muy grandes de poder. Lo que hay que hacer es dividir a la política. Y dividiendo a la política y teniendo espacios más chicos de poder, lo que vamos a conseguir es que sea mucho más difícil que se puedan arreglar las cosas entre esos grupos de poder. Cuanto más dividida esté, también los vamos a saber llevar más hacia la derecha que hacia la izquierda. Y hoy lo que estamos viendo es que hay una tendencia nuevamente de alimentar la grieta, cosa que fue criticada por José Luis Espert en su campaña del 2019, y hoy está tomando el camino al revés de lo que él procuraba. También había criticado muy duramente al gobierno de Macri, ¿no? A ver, cayó la inversión, aumentó la pobreza, aumentó la inflación, aumentó el empleo, aumentó el desempleo, cayó las jubilaciones. ¿Por qué? Porque se las come la inflación a las jubilaciones y a los sueldos y a los salarios mínimos. A ver, para que ustedes se hagan una idea, en el ámbito de lo que es el trigo, la superficie sembrada de trigo este año fue 25% menos que la del año pasado. Es decir, que hubo una desinversión enorme. Entonces, todo esto quiere decir que vienen mal las cosas desde antes y todos los índices, ya sea el índice de construcción, por ejemplo, que está menos un 15%, el de autos, bueno, ni que hablar porque en este momento encima con la pandemia está muchísimo más perjudicado, el rubro textil terrible, la fuga de capitales ni que hablar, arriba del 185%. Entonces, todos esos índices que tuvo el gobierno de Cambiemos, es muy extraño que hoy haya decidido competir por dentro de Cambiemos, ¿no? Cuando muchas veces estos líderes eh, le pusieron un poco el mote o el seudónimo de cambiemitas, el nombre despectivo de Juntos por el Cargo. Yo creo que también en la democracia hay que saber respetar a los que están gobernando, o sean oposición o no lo sean, pero el respeto es la base de todo, ¿no? Es como estar en una familia entre hermanos y empezar a faltarse el respeto. Uno puede estar en desacuerdo con un amigo, con un conocido, con un vecino o con un hermano, pero si se entran a faltar el respeto y después terminan revoleándose cosas, todo eso va a terminar mucho peor. Entonces, creo yo que no es la solución que vayan todos juntos, sino que hubiera sido mejor cumplir con la promesa que originalmente habían transmitido, que era competir en base a una tercera línea, que casualmente es lo mismo que dijo el doctor Ricardo López Murphy, otro referente liberal, eh, que bueno, también había dicho de que iba a competir sin cargar el costo político que había tenido Macri, lo personalizó con nombre y apellido, diciendo de que, bueno, que era un finado político que ya no tenía más futuro y que estaba acabado, que estaba terminado. Y hoy se está diciendo de que Ricardo López Murphy va a competir adentro de Cambiemos, por adentro de Cambiemos. También se dijo lo mismo, obviamente, de Javier Milei, y el día 5 de junio me enteré que mandó una nota, Javier mandó una nota que va a competir aparentemente por el partido autonomista. Estaría compitiendo Javier Milei. Así que yo creo que la decisión de Milei, si es que compite por fuera de Cambiemos, va a ser mucho más
más sensata y va a estar más en línea con lo que estuvo diciendo, ¿no? Porque hay Claro, que tener mucho cuidado con lo que uno promete, con lo que uno dice y después no cumple. Porque claro. se transforma en un boomerang. El boomerang viene y después te golpea a vos. Por supuesto. No es de confianza. Eh, ¿Cuál es su visión del liberalismo en la política? ¿Vamos por buen camino o hay que cambiar alguna estrategia o toda la estrategia? ¿Qué piensa usted sobre todo eso? Bueno, yo creo que el trabajo que venía haciendo eh, los, los representantes del liberalismo, como el caso de Diego Giacomini, de Javier Milei, en, en hablar, en explicar, porque la gente está muy confundida y la gente se piensa de que el que es liberal es porque es un empresario y lo único que piensa es en beneficiarse él mismo. Eh, es otra cosa que no tiene nada que ver, porque el liberalismo lo que trata de buscar es el Estado de Derecho, es el Estado de Derecho y que se cumpla la Constitución, y es el respeto del individuo, y el respeto del individuo en defensa de la familia, que termina siendo un bien común, porque es un bien para la comunidad. Pero esto no tiene que convertirse en comunismo, ni tiene que convertirse en asistencialismo, porque lo que estamos viviendo hoy es todo un conglomerado de subsidios, ¿no? El subsidialismo, digamos, que lo que está haciendo es que está jugando en contra de la producción. O sea, toda esa gente que está enganchada con el asistencialismo, no va a sumarse a lo que es el crecimiento productivo, ni tampoco se va a sumar a consumir y a sumarse a una idea de mejora personal con el esfuerzo, con la meritocracia. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso muy peligroso. Pero mi visión del liberalismo es que eh, hoy algunos líderes le están fallando a su electorado. Es crítica mi visión, apuntando a los líderes que tiene el liberalismo. Y líderes conocidos, de los más conocidos, ¿no? Específicamente lo digo hacia José Luis Espert, lo digo también hacia el doctor Ricardo López Murphy, que no termina de definir hoy, a día 11 de junio, no termina de definir su candidatura, no termina de definir ni siquiera con quién va a, a competir, ¿no? Por el otro lado, sabemos de que hay rumores de que se va a sumar a Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, todos están alimentando la grieta, así que hoy les voy a repartir a todos por igual, ¿no? También le voy a repartir un poco a Javier Milei, porque el hecho de que esté al lado de Spert, sabiendo de que él va a jugar por dentro de Juntos por el Cambio, debería ser un comunicado público en donde se despega formalmente de lo que es Avanza Libertad, porque Avanza Libertad en realidad es un cartel que no es un sello, no tiene afiliados, no es nada, es la nada misma. Y al otro que también lo criticó es a Guillermo Castelo. Guillermo Castelo, que es un gran candidato. Me hubiera gustado mucho que sea candidato por nuestro espacio, ¿no? Por nuestro espacio político, que es Libertarios Republicanos, en donde formamos parte de un frente republicano con el Partido Demócrata, que tiene un sello para poder competir. Y, y bueno, nosotros tenemos una suerte de estar conectados con mucha gente del agro y del sector de sociedades rurales, en donde tenemos mucha representación en todas las localidades, las 135 localidades de la provincia de Buenos Aires. Entonces hemos hecho un armado en base a gente de trabajo. Es una de las pocas instituciones que está quedando en la Argentina,
las sociedades rurales, la gente de trabajo y de producción. Y bueno, el hecho es que tenemos mucha gente que bueno, algunos son propietarios, otros son tractoristas, por ejemplo, otros dan servicios, otros hacen sembrado, en fin, hay de todo. Hay presidentes de sociedades rurales, como es mi caso, yo soy presidente de la Sociedad Rural de Alvear, y bueno, hay otra gente que tiene otras actividades, pero la verdad que haya personajes como Guillermo Castelo que estén insistiendo en que Avanza Libertad existe y no es nada más que un nombre de fantasía, que una cartulina, y no puede prometer absolutamente nada, ¿no? Él sabe muy bien de que aunque sea candidato no va a entrar, porque va a haber lugares para muy pocos. Y yo me animo a predecirle un fracaso muy grande de Cambiemos, que se va a llamar de otra manera, le están por cambiar el nombre, pero va a haber mucha gente que no los va a votar, que no va a votar a los liberales que estén por dentro de Cambiemos. Yo, de hecho, a la gente que conozco y que está en relación conmigo, le digo que no los vote, que no los Claro, vote, que no lo vote Esper, que no vote a Castelo, que no lo vote a Ricardo López Murphy, porque están traicionando los principios de la libertad individual, de tener un sector propio que sea no de centro, que sea de derecha, porque ya de centro izquierda estamos llenos. Entonces nosotros queremos ser genuinos, queremos un espacio puro, y, y así saquemos 4 votos locos, vamos a seguir con la misma, vamos a morir con las botas puestas, como dicen en el campo, ¿no? una Vamos a, sola línea. es que vamos a tener una convicción, porque si no, esto es un flan, y a ver, el flan con dulce de leche y crema queda rico porque es un postre, pero las elecciones no son postre. Acá Claro, no se puede juntar progresistas, socialdemócratas, que han hecho un desastre en el país, con gente liberal que está hablando del déficit fiscal y que hay que achicar el Estado y que hay que ajustar, claro. y por el otro lado están alimentando 2 millones de planes. Y bueno, así están las cuentas del Estado. Está todo pata para arriba, está todo destruido, ¿no? Claro, sí, como usted dice. Bueno, y ya para ir terminando esta magnífica entrevista, señor Jorge, y para que ya nos vamos despidiendo, ¿qué le diría a los jóvenes que están incursionando en la política en estos tiempos? Bueno, yo les auguro que van a tener una gran sorpresa en las elecciones legislativas. Eh, los insto a que participen. La única manera que se puede cambiar esto es participando, porque, a ver, para que se entienda, eh, el autoritarismo de este populismo que está gobernando es ficticio, es decir, es un monstruo que no existe. Y el miedo que nos quiere imponer es el de congelarnos, que no hagamos nada, pero lo que sí ellos quieren que hagamos es que sigamos pagando impuestos a lo bonzo, que sigamos pagando impuestos aún aunque no fundamos, porque hay gente que en este momento económicamente está muy mal. Fíjense ustedes el caso de los monotributistas y autónomos, que sacaron un decreto en donde aumentaban en forma retroactiva al 1 de enero, y bueno, mucha gente porque quiere cumplir o porque les daba miedo, salieron corriendo a pagarlo. Después lo tuvieron que anular porque presentaron La un inconstitucional. reclamo. Exactamente. Se presentó un reclamo de que era inconstitucional, y lo tuvieron que derogar. Pero hay gente de que esa plata ya la había pagado, la había perdido, y hay mucha gente de que en este momento está corriendo para levantar los muertos que tienen las cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque la cadena de pagos está complicada. Juega en contra de la inflación, juega en contra de la falta de consumo. Y,
Y bueno, las empresas tienen que seguir pagando el IVA, ingresos brutos, impuestos de sellos, cosas que son totalmente irreales. Acá los impuestos habría que bajarlos para que esto empiece a caminar. En esto sí coincido con lo que decía Espert, ¿no? José Luis Espert bien lo decía. Decía, acá hay que bajar los impuestos de golpe en una política impositiva de shock. Y bueno, yo creo que, a ver, como se tributa tanto en la Argentina, se tributa como un 70-75%, habría que llevarlo a la mitad, porque toda esta gente que ha venido fundiendo, estos 400.000 comercios que han cerrado, todos estos nuevos desocupados, ¿en qué van a ir a trabajar? ¿De qué van a vivir? ¿De qué se van a alimentar? ¿De qué van a sostener tanto ellos como van a sostener a sus familiares? No van a tener de qué y van a tener que echarle mano a lo poco que tengan y dejar de pagar impuestos. No quiere decir que yo esté en este momento alentando a no pagar. Digo de que estamos viviendo una situación, y escuchen bien esta palabra, de anarcocapitalismo. Lo que está sobreviniendo, y uno esto lo ve en los barrios, es que hay ferias y lugares en donde la gente vende y no factura. Esto es capitalismo porque está ofreciendo algo que lo vende, o lo vende a domicilio, o lo vende en forma pública, en ferias, en barrios, y no hay presencia de nadie, no hay nadie controlando. Y contra eso, contra la web, porque en este momento la web comercial de toda la gente que está vendiendo, ¿no? Y la gente vende ropa, vende calzado, vende comida, vende una torta, vende un pollo asado, vende cualquier cosa. Y ahí uno se da cuenta de que la gente está decidida a sobrevivir trabajando, ¿no? Claro, No robando, no haciéndose de la de otro, sino generándose su propio ingreso honestamente. claro. Entonces, esto se va a ver como una necesidad de supervivencia, de supervivencia. Y vamos a tener que convivir con eso hasta que el régimen cambie por otro, o bien una tercera fuerza comience a mostrar de que estamos necesitando un cambio porque este mamarracho, esta falta de modelo, no va más. Así es, don Jorge. Bueno, ya para terminar, eh, nosotros como jóvenes liberales creemos que en la libertad y la responsabilidad individual son las bases de la sociedad. Por lo tanto, la libertad, la responsabilidad, la tolerancia son valores centrales del liberalismo y los principios sobre lo que debe construirse una sociedad abierta. Estos principios requieren un cuidadoso equilibrio entre la sólida sociedades civiles, los gobiernos democráticos, los mercados libres y la cooperación internacional, porque tenemos la convicción de que el liberalismo es el camino al éxito. Ponemos todo nuestro empeño para dar a conocer las ideas de la libertad a las personas. Como Juventud Alberdiana, le damos las gracias totales a usted, don Jorge Lago, por compartir su tiempo con nosotros. Espero que esté muy bien y que siga teniendo mucho éxito en todo lo que usted hace. Muchas gracias también a mi compañera Micaela por estar también junto a nosotros en esta entrevista y que viva la libertad. Espero que Viva. esté muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos. De nada, Gracias. don Jorge.